Vamos a continuar con la serie El corazón en Filipenses. Sigamos viendo esta carta maravillosa que habla el corazón y que creo que deja ver lo más profundo que hay en nosotros a la luz de la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar en el capítulo 2, versículos desde el 5 hasta el 11. Leamos la palabra de Dios y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta el 11, nueva traducción viviente. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios le elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta noche y le he puesto como título a esta enseñanza el corazón ejemplar. Ahora notemos que no dije un corazón ejemplar, sino el corazón ejemplar. Y obviamente, si vamos a hablar de alguien que es un ejemplo de cómo hace las cosas desde el corazón, seguro que no hay dudas de que es Jesucristo y pues al leer el pasaje todavía quedan menos dudas de que quien es el ejemplo de hacer las cosas desde el corazón es Cristo Jesús. De hecho, estamos en uno de los pasajes más cristológicos de toda la Biblia. Estamos en uno de los lugares de la Biblia donde se habla de una profundidad acerca de Cristo inigualable. Todo el pasaje nos habla acerca de Cristo Jesús. Pero cuando hicimos la introducción de la carta a los Filipenses, tocamos un poquitico por encima de este pasaje y decíamos que es un pasaje muy grande, muy maravilloso, muy revelador acerca de quién es Cristo Jesús. Y por supuesto, es por esto que los teólogos, los eruditos, los estudiosos, literalmente, como decimos en palabras coloquiales, se parten la cabeza ante las palabras que hay allí en ese pasaje. Pero hay un dicho que es muy interesante y es que muchas veces nos perdemos del bosque por estar mirando los árboles. Lo que significa es que aunque seguramente si estuviéramos en un bosque hay árboles hermosos, maravillosos, pero la grandeza del lugar es el bosque entero. Lo que significa es que muchas veces por quedarnos pegados de los detalles, nos perdemos del panorama completo. Y eso es lo que creo que ha pasado con este pasaje. Es más, de verdad, he escuchado este pasaje prácticamente desde que tengo uso de razón, pero lo he escuchado en debates. He escuchado que los teólogos, eruditos, estudiosos hablan en debates muy fuertes sobre la persona de Cristo, sobre la obra de Cristo, sobre quién es Cristo, y normalmente utilizan este pasaje. Es uno de los pasajes más utilizados, por eso les decía que se enfatiza en cristología. ¿Qué es cristología? Por si alguien no sabe, es el estudio particular de la persona y obra de Cristo Jesús. Es un lenguaje teológico. Pero lo que quiero decir con todo esto en esta introducción es que curiosamente este pasaje, aunque no quiere decir que no podamos prestar atención a los detalles que hay allí, este pasaje perdería su propósito si nos quedamos viendo unos cuantos árboles y no nos damos cuenta de lo maravilloso que es el bosque. En otras palabras, si nos quedamos en los detalles de este pasaje y no vemos el panorama general para lo cual fue escrito este pasaje, nos perderíamos de lo más grande, de lo más maravilloso. Así que este pasaje es hermoso porque, repito, nos habla de la deidad de Cristo, nos dice que Jesucristo es Dios y muchas otras cosas más que son detalles maravillosos acerca de Cristo, pero no podemos perder el centro de ese pasaje. No podemos perder el foco. Es más, de este pasaje han creado canciones hermosas, bonitas, pero creo que aún en las canciones se han olvidado de la esencia del pasaje. Por eso, para enfatizar esta introducción y veamos que realmente lo que importa no son tanto los detalles, aunque no quiere decir que no sean importantes, sino el todo del pasaje, quiero enfatizar esto utilizando para introducir esta enseñanza el mismo primer versículo que leímos, Filipenses 2:5. Quiero que veamos el centro de este pasaje. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Lo que Pablo empieza a decir después, a partir del versículo 5, es decir, en los versículos 6 al 11, es mostrándonos cuál fue la actitud que tuvo Cristo Jesús. En simples palabras, ¿cuál fue el corazón de Cristo?
Y luego nos dice, o mejor, de entrada nos dice, y actúen de esa manera. Repito, este pasaje no fue escrito para eruditos en griego, eruditos en idiomas antiguos, para que se peleen y saquen libros y discutan, aunque no quiero decir que eso no esté, que esté mal. Es claro que eso está bien. Qué bien por los que saben tanto, qué bien por los eruditos, los que estudian y profundizan en la palabra de Dios. Pero este pasaje fue escrito para personas comunes y corrientes como tú y como yo, en la iglesia en Filipenses, para que ellos entendieran cómo debían actuar. Y lo que Pablo les dice es, como Jesucristo actuó, así deben actuar. Entonces lo que decía, esos versículos que se debate, qué es lo que dice aquí, que porque esta palabra y lo uno y lo otro, y hay cosas tan profundas allí, realmente es más simple de lo que parece, porque ¿han escuchado alguna vez, haz lo que haría Cristo? En esa situación en la que estás, ¿cómo actuaría Cristo? Creo que en un sentido eso es correcto, pero en otro sentido eso puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque aunque la palabra de Dios nos llama, como en este pasaje, a tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque voy a profundizar un poquitico aquí en esta introducción, en este versículo, en un par de palabras, pero nosotros no somos en esencia a ser llamados a hacer todo lo que hizo Cristo Jesús. Por ejemplo, no somos llamados a multiplicar panes y peces, ¿sí? No somos llamados a ir a limpiar el templo. ¿Se imaginan donde nosotros nos pongamos a limpiar templos en esta época como lo hizo Cristo Jesús? No somos llamados a ir a morir en una cruz, aunque hay pasajes que nos dice que tomemos la cruz y lo sigamos, pero no nos está llamando literalmente a crucificarnos, como hasta hay personas que lo hacen, y eso ya es una locura. Pero la palabra de Dios sí nos dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Literal podríamos hasta decir, tengan el mismo corazón que tuvo Cristo Jesús. Hagan las cosas desde el corazón como lo hizo Cristo Jesús. No es hagan todo lo que hizo Cristo Jesús, sino como dice esa traducción, tengan la actitud, pero en el idioma original esa palabra tengan la misma actitud, literalmente se puede traducir como tengan la misma disposición mental, tengan el mismo pensamiento. Es más, literalmente significaría, pongan la mirada de la manera en que Cristo la puso al hacer las cosas en esta tierra. De una manera muy simple, lo que podría decir este pasaje para que lo comprendamos mucho mejor es, preocúpate o piensa en esto o siente esto mismo que sintió Cristo Jesús. ¿Y qué nos va a decir la palabra de Dios? Bueno, aquí es donde desde el versículo 6 hasta el 11 nos dice, así fue como Cristo actuó. Actúen de esa manera. Y nos va a dar en este pasaje al menos 4 maneras en las que Cristo actuó. Y literalmente nos está hablando que esto le salió a Cristo desde el corazón, desde adentro. Esta fue la disposición, la intención, el deseo de Cristo Jesús y de esa manera fue que Él actuó, por eso Él es el ejemplo a seguir, pero solamente si lo estamos haciendo conforme a la palabra. Vuelvo y digo, la palabra de Dios no nos está llamando en este contexto a ir a crucificarnos literalmente en una cruz de madera. La palabra de Dios nos está llamando es a tener la actitud de Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Cristo Jesús? ¿Cuál fue el corazón de Cristo Jesús? Este pasaje lo revela de una manera maravillosa. Así que veamos esto a través de 4 verdades y la primera verdad que quiero que veamos es que la palabra de Dios nos llama a seguir el ejemplo de Cristo porque Cristo en primer lugar actuó con un corazón voluntario, con un corazón voluntario. Quiero que veamos esto en el versículo 6 y la primera parte del versículo 7. Lo que la palabra de Dios empieza a decirnos es que lo que Cristo hizo, que es lo más grande que jamás alguien podría hacer por esta raza humana, lo hizo Cristo. Pero en primer lugar, Cristo lo hizo con un corazón voluntario. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando hagas las cosas, hazlo con voluntad. No por obligación, no por imposición. En la familia, en la fe, como cristianos, somos llamados a vivir vidas que se entregan, pero voluntariamente, con un corazón voluntario. Veamos cómo nos muestra entonces Pablo el ejemplo de Cristo. ¿Por qué un corazón voluntario? ¿Qué dice el versículo 6? Aunque era Dios. Dice, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Pero allí hay 2 palabras muy importantes. Creo que aquí no hay discusión. Era Dios. Jesús era Dios antes de venir a la tierra. Jesús era Dios antes de venir a la tierra. Jesús no llegó a ser Dios o el Hijo de Dios cuando vino a la tierra. Jesús es Dios antes de la misma creación. De hecho, Él es Dios eternamente y para siempre. Pero aún siendo Dios, dice que no consideró. Y esa palabra se puede traducir como que no se aferró, aunque luego dice aferrar, pero también se puede traducir esa misma palabra aferrar, solo que ya sería como redundante, entonces se utilizan sinónimos. Literalmente es como si dijera,
no se puso en pie firme diciendo es que yo soy Dios, sino que ¿saben qué dice? No se aferró a ello. No se, digamos, arraigó a esa realidad, sino que ¿qué dice la primera parte del versículo 7? En cambio, y aquí está esa palabra tan importante, renunció. A Cristo no lo obligaron a venir desde el cielo. Mis hermanos, ahora, ¿Cristo en qué posición estaba? Dios. Sin embargo, él renunció a esto, y ahí es donde los teólogos empiezan a discutir. Entonces, cuando Jesús se hizo hombre, ¿dejó de ser Dios? Mis hermanos, esto no está para que discutamos eso. Si dejó o no dejó de ser Dios no es lo importante. El asunto es que él dejó el privilegio más grande, aunque más que privilegio, porque no fue algo que le regalaron, sino el derecho, porque él lo poseía. Él es Dios eternamente y él renunció. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Obligado? ¿Impuesto? Esta es la pregunta. ¿Alguna vez nosotros hemos renunciado a algo? Pero no estoy hablando de un trabajo donde renunciamos porque no aguantábamos más. No estoy hablando de una situación donde uno dice renuncio porque es que no soy capaz con esto. Mis hermanos, Cristo estaba en la gloria siendo Dios y renunció voluntariamente a esos privilegios divinos. Renunció a ser Dios. ¿Para qué? Para venir a este mundo a salvarnos. Pero ¿cómo lo hizo? Renunciando voluntariamente. Literalmente aquí es donde los teólogos discuten porque la palabra que dice renunció literalmente en el idioma original dice que se vació a sí mismo. O sea, literalmente lo que el idioma original está diciendo es esto no se lo impuso nadie. Ni siquiera el Padre obligó a Cristo Jesús. Él lo hizo de manera voluntaria. Y repito, ¿a qué renunció Cristo Jesús? No renunció a cualquier cosa. Renunció a ser Dios. A despojarse de sus privilegios divinos voluntariamente. Y me voy a adelantar un poquitico, pero dice para tomar ¿qué? ¿Forma de qué? De siervo, de esclavo. No es que solamente vino a ser humano, vino a ser el humano más humilde de esta tierra. Imaginémonos tú y yo al menos con la posición más importante en esta tierra. Por ejemplo, pienso que una de las posiciones más importantes en este mundo es ser el presidente de Estados Unidos, por poner un ejemplo, o el pontífice en Roma. Son dos hombres quizá más importantes en el mundo entero, ¿sí o no? Imagínate que tú eres esa persona y tú renuncias, pero no porque te pidieron la carta de renuncia o no porque estás hastiado de esto, sino que tienes el privilegio más grande y renuncias a todo esto para convertirte en la persona más humilde de esta tierra. ¿Quién ha hecho eso? Mis hermanos, humanamente nadie, pero es que este no es un hombre que estaba en una posición alta y renunció a esa posición para convertirse en un esclavo. Es Dios mismo quien renunció. ¿Y qué nos está diciendo la palabra de Dios? Tengan esa misma actitud. Como hijos de Dios, como cristianos, tengan la actitud que tuvo Cristo. Nunca reclamemos derechos o exijamos privilegios, nunca nos pongamos por encima de los demás. ¿Saben qué hizo Cristo Jesús? Él no lo hizo obligado o impuesto, él renunció. Él se despojó de la posición más grande que jamás nadie podría llegar a tener. Siendo Dios, se convierte en ser humano y no solo en ser humano, sino en esclavo. Mis hermanos, es que Jesucristo es Dios. Precisamente el apóstol Juan lo dice de esta manera en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio la palabra, Juan en este contexto llama a Jesús la palabra o el verbo, ya existía. La palabra, quien es Cristo Jesús, estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero ¿qué dice más adelantico Juan allí en el mismo capítulo, pero en el versículo 14? Entonces, la palabra, Cristo, el Hijo de Dios, el que estaba en el principio con el Padre, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Me hace acordar esto cuando yo era niño y me pedían que fuera, por ejemplo, a la tienda. Y quizá yo estaba jugando, uno despojarse de jugar o de hacer algo que le gustaba o estaba viendo el programa favorito. Vayan, hágame este mandado. ¿Saben no sé si a usted le pasó, pero uno iba con unas ganas a despojarse de lo que le gustaba por ir a hacer un mandado. Pero mis hermanos, Jesucristo no se despojó para hacer un mandado y no lo hizo de mala gana. Él voluntariamente dejó la posición más alta y se introdujo en este mundo a ser un esclavo, a ser un ser humano. Esa fue la actitud de Cristo Jesús. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo. Por eso es el mismo Juan, pero en este caso, en la primera carta, capítulo 1, versículo 2, lo dice de esta manera. Él está hablando de Cristo, quien es la vida misma. Nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre
y luego nos fue revelado. Repito, ¿alcanzamos a comprender la magnitud de aquello a lo que Jesucristo renunció? Si tú y yo fuéramos Dios. Imaginémonos, aunque yo sé que esto puede sonar a una herejía y no es que esté diciendo que va a pasar, pero imaginémonos que tú y yo tuviéramos la oportunidad de ser Dios. ¿Creen ustedes que luego nos rebajaríamos a ser otra vez seres humanos? Vamos a ponerlo de esta manera, que aquí voy a decir algo que puede sonar controversial. Como lo que le pasó a Lázaro. ¿Ustedes se imaginan uno estando ya en la presencia de Dios, ya disfrutando de la vida eterna y que Cristo vuelva y lo saque de allá, de la eternidad y lo introduzca otra vez aquí a esta vida? Vamos a ponerlo de una manera más interesante. Elías se lo llevó el Señor, no gustó la muerte, ¿sí o no? O Enoc, estos hombres que dice la palabra de Dios que no vieron muerte, fueron traspuestos a la misma presencia de Dios. Imagínense que Dios les dijera, vuélvanse para allá, para la tierra, otro ratico. Bueno, pongámoslo de esta manera, como el apóstol Pablo. Recuerdan que ya vimos que el apóstol Pablo decía, para mí, partir a la presencia de Dios es mucho mejor. Me quedo en esta tierra porque quiero servirlos. Imagínense que Dios le dijera en este momento a Pablo, Pablo, ¿quieres ir otra vez allá a la tierra, nacer, ser un ser humano, a estar otro ratico allá para que te metan a la cárcel, te apedreen? ¿Ustedes creen que qué dirá Pablo? Bueno, no sé si desde allá lo haría. No estoy diciendo que esto sea posible, pero ¿cuál es el asunto? Cristo estaba allá, en la eternidad, siendo Dios. ¿Qué necesidad tenía él de meterse a este mundo a sufrir y a sufrir lo peor de este mundo? Pero lo hizo voluntariamente por ti y por mí. Esta es la pregunta entonces. ¿Esa es la actitud que tú y yo tenemos? Porque es a esto a lo que nos llama la palabra. Veamos lo que Cristo hizo por nosotros. Tengamos esa misma actitud. No de exigir, reclamar, demandar, es que yo soy fulano de tal, es que, sí o no, así es como actúa el mundo. Mis hermanos, ¿saben qué hizo Cristo? Él renunció voluntariamente a lo más grande que tenía y se entregó por nosotros. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, y es que Cristo tuvo un corazón que condesciende, un corazón condescendiente. Quizá alguien no conozca esa palabra, no la utilizamos mucho, pero si no la conoces te la explico. ¿Qué es condescender? Condescender es precisamente lo que hizo Cristo, lo que nos enseña la segunda parte del versículo 7. Es estar en la posición más grande, pero bajarse a la posición del otro, no para hacer sentir mal al otro, sino para identificarme y sentirme igual que el otro. Ya lo venimos diciendo porque ya lo dice la palabra de Dios, pero enfaticemos esta verdad en la segunda parte del versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Aquí es donde hay algo maravilloso. Es el Hijo de Dios, es Dios eternamente y para siempre. Se despoja, se vacía a sí mismo de sus privilegios divinos. Viene y se introduce a esta tierra. Ahora, él pudo haberse introducido en esta tierra como el ser humano más importante de esta tierra, ¿sí o no? Como el rey más grande de esta tierra. Él pudo haber nacido en cuna de oro, ¿sí o no? Es el rey de la gloria, el Dios del cielo y de la tierra. Él dijo, bueno, está bien, me voy a vaciar de mis privilegios divinos, voy a dejar el trono de gloria, pero al menos allá, que mínimo sea cuna de oro y padres ricos y los más importantes, ¿sí o no? Él pudo venir y en el momento desde llegar a esta tierra, repito, que estuviera en la nación más importante, en el lugar más importante, de mayor privilegio, que todos los reyes, emperadores, gobernantes de este mundo le hubieran hecho un acorde, que hubiese sido educado con los maestros más importantes y haber recibido los regalos más dignos y privilegiados de este mundo, y que así hubiese vivido por siempre. ¿Pero en dónde nació? En un pesebre. ¿Y cómo anduvo en esta tierra? ¿Qué vestiduras privilegiadas de oro tuvo Cristo Jesús? Ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Mis hermanos, ese es el Rey de la gloria. Ese es aquel en quien decimos creer y que decimos que es nuestro Rey. La pregunta es, ¿esa es nuestra actitud también? ¿Esa es nuestra actitud? Porque Cristo pudo haber adoptado la posición de un gobernante en este mundo, pero ¿saben qué posición adoptó? La de un esclavo. Nació como un ser humano, pero no cualquier ser humano. Podríamos decir humanamente hablando, y no que esté bien, porque todos los seres humanos somos iguales en derechos y en dignidad y en privilegios, pero vivimos en un mundo donde los hombres hemos creado esos estratos sociales y esas distinciones y esas desigualdades, que eso es perverso, pero ese es el mundo en el que vivimos. Sin embargo, él tomó entonces la posición
del más bajo. Condescendió. No solo se hizo ser humano, se hizo el ser humano más humilde del planeta Tierra. Y lo mostró de mil maneras. Por ejemplo, ¿qué dice Juan capítulo 13, versículos 4 y 5? ¿Recuerdan? Esto es en el aposento alto, justo antes de ir a morir en la cruz. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Dios, el Rey de la Gloria, lavándole los pies a simples seres humanos. Mis hermanos, eso es condescender. Eso es condescender. ¿Somos condescendientes? Condescender no es venir a mostrar, mira cuánto estudio tengo, mira cuánto dinero tengo, mira cuán importante soy. Condescender no es sacar los títulos y posiciones que tenemos en esta tierra. Condescender es no hacer sentir mal a nadie, sino identificarme con las personas. Cristo vino a identificarse con el ser humano. Cristo vino a la posición más baja del ser humano. Por eso podemos estar seguros, si hay alguien que entiende nuestra vida en esta tierra, es Cristo Jesús, porque Él anduvo en esta tierra, pero lo hizo de la manera más humilde que jamás un ser humano podría tener. ¿Y quién era? El mismo Hijo de Dios. Sin embargo, allí lo podemos ver. Y podríamos traer muchos ejemplos de esto, pero recuerdan que Él les dijo, ¿saben lo que he hecho? Por eso es que hay personas que hasta me han preguntado, venga, ¿y por qué nosotros no lavamos los pies? Porque mis hermanos, porque Jesucristo, más que estar haciendo un acto para que lo repitiéramos, nos está enseñando es a condescender. ¿Qué sentido tendría que yo le lavara los pies a ustedes? No tendría ningún sentido. Ya no caminamos por caminos polvorientos, ya no caminamos en sandalias. Bueno, algunas hermanas todavía utilizan el zapato descubierto, pero ya no tenemos calles de polvo, tenemos calles pavimentadas, ¿cierto? ¿Por qué se lavaban los pies? Porque esa era la cultura, era la costumbre. ¿Quién hacía ese trabajo? El de menos. Aquí pongámoslo de esta manera. ¿Por qué no puedo yo de vez en cuando y si puedo y soy capaz arreglar la casa? Ah, no, eso sí que lo haga otra persona. No, yo prefiero pagar para que alguien me arregle la casa. Bueno, si tienes para pagar, hazlo, pero ¿cuántas veces condesciendes o haces sentir menos a la empleada? Esa es la cultura y el contexto en el que vivimos. Eso es condescender, eso es lavar los pies. Es no hacer sentir a nadie menos porque quizá no tuvo la oportunidad de estudiar, pero yo sí. Es porque yo soy el dueño de la casa y entonces yo te estoy pagando, porque yo soy el jefe y yo tengo con qué, entonces yo no me voy a ensuciar las manos con lo que tú haces. Eso es condescender, eso es lavar los pies. Es lo que a veces pasa con muchos líderes de iglesia. No se untan una uña para arreglar un salón. Y no estoy diciendo que si alguien lo quiere hacer, no lo puede hacer, pero lo que me refiero es que ellos creen que ya están en una posición donde quizá organizar una silla, ay no, ¿qué tal yo hacer eso? Eso es lavar los pies. Es hacer lo que quizá alguien no quiere hacer. Eso es condescender. Y es entender que no hay posiciones ni lugares de privilegio y más importantes en esta tierra. Por eso fue que el apóstol Pedro dijo, uy no, tú me vas a lavar los pies a mí, ¿qué tal? Pedro no quiso hacerlo. Yo no le voy a lavar los pies a nadie, ¿sí? Eso fue lo que seguramente pensaron cada uno de los que estaban allí sentados. Yo no sé si cada uno se miraba y decía, no, ¿quién nos irá a lavar los pies? ¿Quién se irá a animar? ¿Qué hizo Jesús? Hizo lo que ninguno quería hacer. Ay, porque es que hacer eso me quitaría dignidad, quitaría honor, respeto. ¿Qué tal que me vean lavando los pies? ¿Qué hizo el maestro? No lo quiere hacer ninguno. Venga, yo lo hago. Y empezó a lavar los pies a sus discípulos. Por eso es que en Mateo capítulo 20, versículos 27 y 28 dice, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Y aquí viene ese pasaje que hace poco estudiábamos de manera tan profunda, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino a servir. Siendo el Rey de la Gloria, pudo venir a que le sirviéramos, a que todos nos postráramos delante de Él, nos arrodilláramos y le laváramos los pies, literal. Sin embargo, Él vino a servirnos a nosotros. Entonces, ¿qué dice la palabra? Tengamos esa misma actitud. Esto me lleva entonces a empezar a preguntarme a mí mismo, Alex, ¿esta es tu actitud? ¿Esta es la actitud que tú tienes? ¿Una actitud que condesciende? ¿O tú eres de las personas que se vive mostrando como mejor que los demás, como más importante que los demás?
O tú eres de las personas que no tienes distinción, sino que te haces uno con las demás personas porque sabes que nadie es más importante, ni mejor, ni menos, sino que todos somos iguales. Esa es la pregunta, mis hermanos. ¿Estamos teniendo la actitud de Cristo Jesús? Y lo estamos haciendo voluntariamente, no porque nos obliguen, porque saben, a veces la gente hace esto por obligación. Lo que digo, le tocó. Hoy me tocó lavar los platos. Pero qué diferente cuando nace del corazón y es voluntario. Ahora, estoy poniendo solo ese ejemplo, pero hay mil maneras. Es más, creo que si tenemos esta actitud que tuvo Cristo, todos los días tenemos la oportunidad de mostrar la verdad de Cristo Jesús con nuestras obras, con nuestras acciones. ¿No es verdad? Esto no se reduce simplemente a un servicio de iglesia donde, y ahorita estaba poniendo el ejemplo donde, bueno, voy a organizar las sillas de la iglesia porque eso es condescender. No, mis hermanos, estamos hablando aquí de que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo 24 horas al día, los 7 días de la semana. Tener la actitud que tuvo Cristo con mi esposa, si estoy casado, con mi esposo, con mis hijos, con mis familiares, amigos, vecinos, hasta con mi enemigo. Eso es lo que hizo Cristo. ¿Acaso Cristo vino a hacer todo esto por los mejores, por sus amigos? Él vino a hacer esto por nosotros pecadores, que éramos sus enemigos, que vivíamos ofendiéndolo día tras día. Por eso, en tercer lugar, este pasaje nos muestra que Cristo tuvo un corazón sacrificial. Cristo es el ejemplo del cristiano, porque Cristo se ofreció voluntariamente, porque Cristo condescendió. Él pudo habernos salvado de otra manera, pero lo hizo de esta manera. Pero ¿saben cómo lo hizo? Sacrificándose. Es lo que nos muestra la última parte del versículo 7 que todavía nos hace falta y el versículo 8. ¿Qué dice la última parte del versículo 7? Cuando apareció en forma de hombre, sigue diciendo el versículo 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esta traducción lo dice muy interesante, pero se pierde un detalle muy importante. Es más, no encontré ninguna traducción que lo dijera de la manera más clara. Porque es que, claro, aquí dice, es que no solamente Cristo apareció como un ser humano, condescendió y no solamente él adoptó la posición más humilde que fue la de un esclavo, sino que aquí la palabra de Dios dice que se humilló a sí mismo en obediencia a Dios hasta ¿qué? Hasta la muerte. Y murió en una cruz, como morían los criminales. Esta traducción es quizá la que mejor capta la idea, pero le hace falta mucho. Porque es que no es solamente que Jesucristo obedeció, se humilló y obedeció, sino que Él murió, pero no murió cualquier muerte. Mis hermanos, lo que voy a decir puede ser que a nosotros nos resulte difícil comprender por varias razones. Primero, porque no estamos en el siglo primero. Segundo, porque no tenemos un contexto judío, o al menos no hemos tenido maestros que tengan el contexto judío como lo tenía Pablo y nos expliquen mejor esto. Pero en un sentido creo que algunos de nosotros lo podemos entender de una manera más clara. Yo crecí en un contexto donde literal, el símbolo de la cruz, eso, como el dicho, ni en pintura. Porque, ¿qué decían? A mí me enseñaron desde niño, es que la cruz es maldición. De hecho, yo crecí en un contexto donde yo mismo lo hacía, y quiero decirlo por ignorancia, donde literalmente criticaba a las personas que usaban la cruz como símbolo. Ahora, esto que estoy diciendo puede ser que a alguien le choque y le suene contrario, pero hay algo muy interesante. En ese sentido, ese contexto fue bueno para llevarme a entender hoy todavía más este pasaje. Mis hermanos, Cristo murió la peor muerte que jamás un ser humano podría llegar a morir, porque alguien podría decir, pero muchas personas murieron en una cruz. Es más, muchas personas han muerto muertes más terribles, más trágicas. Mis hermanos, no es verdad. Cristo ha muerto la muerte más trágica y más terrible que jamás alguien podría sufrir. ¿Por qué? Primero, porque Él es Dios hecho hombre. Es que el que murió en esa cruz no fue cualquiera. Mis hermanos, el que clavaron en esa cruz no fue un pedazo de tierra que fue hecho hombre. Es el Hijo de Dios que se hizo hombre. Esa es la diferencia. Tú y yo venimos del barro. Él venía desde la gloria. No es cualquiera. Aparte de eso, para esa época, y no solamente para esa época, realmente los expertos dicen que la cruz es uno de los instrumentos más crueles de tortura que ha existido en toda la humanidad. Mis hermanos, literalmente a Cristo lo torturaron. Literal, lo torturaron. Pero no solamente esto, la cruz ha sido uno de los instrumentos de muerte más vergonzosos de toda la historia. Saben, nosotros hoy quizá hemos visto imágenes y figuras de la cruz con Jesús con un taparrabo, pero eso no es verdad. A Él lo crucificaron literalmente desnudo.
Y no solamente esto, las cruces las ponían al lado del camino para que la gente viera a las personas que estaban crucificadas y se burlaran de él. Y esta traducción recoge algo muy interesante. Él murió como un criminal, como un subversivo, cuando era el Hijo de Dios santo, puro, perfecto y sin mancha. ¿Quién ha sufrido una muerte de esas? Nadie. Pero como si fuera poco, falta el detalle más terrible. En el contexto judío, la cruz era sinónimo de maldición. Cristo en esa cruz no solamente fue avergonzado, no solamente fue torturado, no solamente se le dio muerte, fue hecho maldición. Y por eso les decía, eso me enseñaron a mí, que la cruz era sinónimo de maldición, símbolo de maldición. Sí y no. Porque es verdad, la cruz era símbolo de maldición, pero Cristo cambió esa maldición por nuestra bendición. Ahora, no te estoy diciendo que empieces a cargar una cruz o que uses un crucifijo o que te tatúes la cruz. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que lo que era maldición, lo que le sucedía a los criminales en esa cruz, que eran hechos malditos, Cristo lo sufrió por ti y por mí para que tú y yo seamos bendecidos. Mis hermanos, Cristo sufrió la peor muerte de todas. Por eso es que Pablo lo dice de esta manera en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en una cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito. Y allí Pablo está citando el Antiguo Testamento: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo, el Hijo de Dios, muriendo en esa cruz, no fue cualquier muerte. Fue la peor muerte que podría haberle pasado. Mis hermanos, Él sufrió el peor castigo, no solamente físico, sino un espiritual. Él fue hecho maldito por nosotros y no lo merecía. Nosotros merecíamos la maldición, nosotros merecíamos más que esa muerte y Él la sufrió por nosotros. Pero lo que estamos viendo, ¿pero por qué lo hizo? ¿Obligado? Voluntariamente, con el corazón. Condescendió. ¿Y saben qué hizo? Se sacrificó. Hizo el sacrificio más grande que jamás se podría haber efectuado en el universo entero. Es por eso que Pablo lo dice de esta manera, que es donde uno entiende más todavía este tipo de versículos. En 1 Corintios 1:18 dice el mensaje de la cruz. Por eso era que Pablo predicaba la cruz, por eso es que la Biblia habla de cruz. Por eso es que hoy sí debemos de hablar de la cruz. De hecho es curioso, si hay un libro que habla de la cruz, si hubo hombres que hablaron de la cruz, es la Biblia, fueron los hombres que escribieron la Biblia. ¿Por qué la Biblia habla del mensaje de la cruz? Pues dice el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Imagínate esto. Imagínate que tú vienes y le dices a un judío que su Mesías, que su Salvador, que aquel que él ha esperado por siglos y siglos porque Dios les prometió en las escrituras a través de los profetas que un día vendría alguien que lo salvaría, que su rey, que su Mesías, el que ellos esperaban victorioso, un gobernante fuerte que llegaría con carros de guerra, ha muerto. Pero no solamente es que ha muerto, un Mesías muerto, pero no solamente muerto, un Mesías que se hizo maldición, un Mesías que murió en una cruz. ¿Saben? Eso era una bofetada en la cara para un judío. Repito, imagínate que a ti te dicen que estás bajo maldición. Voy a ponerlo de esta manera. Es interesante. En nuestro contexto, no sé si suceda mucho todavía, pero lo he visto en películas, aunque he escuchado a personas que han dicho esto. ¿Cuál es el problema o digamos la condición más terrible que le puede suceder a alguien que muere en nuestro contexto latinoamericano? Que muera y no sea ¿qué? Enterrado. No importa cómo haya muerto. ¿No han visto que hay personas, hay casos, hasta hay películas de eso? Personas que dicen, sí, es que murió, pero no me doy por vencido. Tengo que encontrar los restos porque los tengo que enterrar, porque en nuestro contexto, que no se entierre a la persona, de hecho dicen un entierro digno, ¿no? Hay personas que hasta han buscado a sus seres queridos muertos por cielo, mar y tierra, porque lo más importante a la final no es que, el problema no es que hayan muerto, es que sean enterrados dignamente, dicen. ¿Y qué pasa si no es enterrado? Hasta hay historietas y cosas y todo eso, que es que el alma vaga y que no encuentra descanso. Y entonces, ¿sí o no? Ese es el contexto latinoamericano. Lo que digo, hasta hay hasta películas y documentales sobre eso. Personas que sufren más que por la muerte porque no han podido enterrar a su ser querido. ¿Cuál es el asunto acá? Es eso. Para alguien eso es estar bajo maldición. Pues aquí la palabra de Dios dice que si hay uno que murió y murió bajo maldición. Entonces imagínate eso, tú le dices a un judío, hey, tu Mesías vino. ¿Cuándo? No me di cuenta.
Sí, vino, pero vino como un humilde siervo, como un esclavo, y murió. ¿Qué va a decir esta persona si él estaba esperando era un rey victorioso? No, no, ese no es mi Mesías. Pero si aparte de eso le dices, y murió en una cruz. Se van a burlar. Eso era lo que les pasaba a los apóstoles. Eso era lo que les pasaba a los judíos de esa época, o mejor, a los apóstoles cuando le predicaban a los judíos de esa época. Se burlaban. Ese no es mi Mesías. Ese no es mi rey. Ese no es mi Salvador. Bueno, por eso Pablo dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero esa es la pregunta. ¿Acaso no es cierto que nuestro Salvador, nuestro Rey, el Hijo de Dios, voluntariamente vino a este mundo, condescendió, se hizo como uno de nosotros, fue como un esclavo, pero hizo el más grande sacrificio por ti y por mí para salvarnos? ¿Pero qué nos está enseñando aquí la palabra de Dios? Sean como Cristo. Tengan esa misma actitud. Cuando yo me miro hoy a la luz de la palabra de Dios, digo, yo no he tenido la actitud que tuvo Cristo Jesús. Muchas veces he hecho cosas que debo hacer, pero hasta a veces obligado, pero que Dios nos dé ese corazón voluntario. Que Dios nos dé un corazón que condesciende, que se pone a la par de las otras personas, que nunca está mirando a nadie por encima del hombro, ni está buscando sacar por encima títulos, posiciones, sino que está teniendo la actitud de Cristo, humilde, sencilla, que podamos tener la actitud de Cristo, de entregarnos, aun si es posible, sacrificarnos por otros. Ahora, aquí es donde quiero decir esto, aunque lo quiero enfatizar al final, pero tengamos cuidado. Porque esto puede parecer muy moralista y esto puede parecer mucho a lo que se enseña en muchos lugares, en muchas religiones. De hecho, creo que el 99, sino el 100%, es más, estoy convencido, no puedo decir totalmente seguro, pero sí convencido que el 100% de las religiones enseñan hasta este tipo de cosas, pero la diferencia es que en las religiones tú tienes que hacer esto para ganarte el cielo. En las religiones tú tienes que ser sacrificial, en las religiones tú tienes que hacer voluntariedad, es decir, tú tienes que entregarte para ganarte el cielo. No es lo que nos está enseñando la palabra de Dios y tengamos cuidado con eso. Más bien la palabra de Dios nos está enseñando, Cristo ya hizo esto por nosotros. Ahora nosotros hagamos esto por el prójimo, pero por lo que Cristo ya hizo. Pero aquí es donde viene para mí el último punto y el más importante de todos. Porque podemos ver, Cristo se ofrece voluntariamente para hacer esta labor. Cristo condesciende y se hace como uno de nosotros, y no solo como uno de nosotros, sino como el más bajo, como un esclavo. Cristo se sacrifica, hace el más grande sacrificio jamás hecho en la historia de la humanidad, en el universo entero. Pero en cuarto lugar, Cristo es el ejemplo para el verdadero cristiano de cómo actuar, porque Cristo en cuarto lugar actuó con un corazón que glorifica. Un corazón que glorifica, y para mí este es el punto más importante. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque todo esto que acabamos de ver, hay muchas personas que lo hacen. Todo esto que acabamos de ver, hay muchas personas en el mundo que hacen esto, mejor dicho, puedo decirlo, millones de personas están haciendo ese tipo de cosas, pero no es la actitud que tuvo Cristo. ¿Saben por qué? Porque hay millones de personas en este mundo que son voluntarios. Tenemos el cuerpo de bomberos voluntarios y tenemos muchas instituciones donde las personas lo hacen de manera voluntaria. Hasta en el colegio a uno le dicen que hay que hacer labor social, aunque al final hasta uno lo hace obligado. Pero el asunto es que hay mucha gente que es muy voluntaria. No sé si tú conozcas ese tipo de personas, voluntarias. Hay personas que condescienden. Mis hermanos, yo he escuchado de personas que han estudiado en las mejores universidades, por ejemplo, medicina, y ¿saben qué hacen? Se van al África a ayudar a las personas con SIDA. Y no van allá a ganar un sueldo millonario, lo hacen voluntariamente. Mis hermanos, hay personas que dejan su país y se van a otro lugar y condescienden y se van a hacer pobres para ayudar a las personas. Mis hermanos, yo conozco muchas personas y yo podría decir, hay millones de personas en el mundo que se sacrifican. Hay hombres que se sacrifican por una mujer. Hay mujeres que se sacrifican por un hombre. Es más, yo creo que quizá el contexto más claro de todo esto, la mayoría, yo no sé si el 99 o 100%, pero sí sé que un muy alto porcentaje de padres se sacrifican por sus hijos, ¿o no? La mayoría, si no es que todos los padres que yo conozco, se sacrifican por sus hijos. Pero ¿saben en qué es lo que fallamos? En la gloria. ¿A quién se le da la gloria con todo lo que se hace? Solo nos hacen falta los últimos 3 versículos que leímos de ese pasaje.
¿Qué nos dice la palabra de Dios? Filipenses 2, veamos este punto en los versículos 9 al 11. Por lo tanto, Cristo actuó de esta manera, por lo tanto, Dios le elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de los demás nombres. Cristo se humilló, pero ahora saben que es el Padre. Lo exalta, lo glorifica. Pero ¿qué dice el versículo 10? Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y si hay alguien que en este momento no se está postrando ante Cristo, se los aseguro, tarde o temprano, y más temprano que tarde, se va a postrar ante Cristo. Si no en esta tierra, en la eternidad. El ateo que dice que Dios no existe, pues no me imagino su cara cuando llegue a la presencia de Cristo y lo vea en su gloria y majestad. Yo creo que lo menos que va a hacer, o lo menos que hace un ateo o un agnóstico, el que niega la verdad de Dios cuando muere, es caer de rodillas ante la misma presencia de Dios. Y tarde o temprano, toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra, el universo entero va a estar postrado, arrodillado ante Cristo. Es lo que dice la palabra de Dios, pero aquí es donde viene lo más interesante. Versículo 11, y toda lengua declare. Lo que eso significa es todo el mundo entero, toda nación. Un día todas las personas, desde la más civilizada hasta la que puede estar en un lugar donde ni siquiera ha entrado todavía la civilización, en toda lengua, en la que sea, en el idioma que sea, un día todo ser humano y toda criatura en el universo entero, y aún los mismos seres angelicales, todo lo que ha sido creado, todo lo que tenga lengua y pueda hablar, todo lo que tenga rodilla y se pueda postrar un día, declarará que Jesucristo es el Señor. ¿Pero para qué? Para la gloria de Dios Padre. Aún así, y aquí es donde viene la parte más importante, Jesucristo no solamente fue voluntario para esta tarea por ti y por mí, aunque lo hizo por ti y por mí. Jesucristo no solamente condescendió porque quiso tener misericordia de nosotros, aunque tuvo misericordia de nosotros. Jesucristo no solamente se sacrificó por amor a ti y a mí, aunque se sacrificó por amor a ti y a mí. Jesucristo hizo todo eso para la gloria del Padre. Esa es la pregunta, y por eso lo les decía, por eso para mí es el punto más importante. Yo conozco personas que se sacrifican, pero no lo hacen para la gloria de Dios. Yo conozco personas que condescienden y son voluntarios en tantas cosas, pero no lo hacen para la gloria de Dios. Porque hay personas que se sacrifican hasta por otros, pero están buscando ¿qué? Su propia gloria. Tienes personas en este mundo que dan dinero a labores sociales, pero ¿para qué? Para que lo reconozcan. Miran qué generosos son, mira qué magnánimos son, mira cuántas cosas hacen. Pero ¿saben para qué lo hizo Cristo Jesús en esencia? Más que por ti y por mí, aunque lo hizo también por ti y por mí, pero lo hizo para la gloria del Padre. Mis hermanos, esa es la pregunta. ¿Realmente hemos tenido la misma actitud de Cristo? Quizá en ocasiones nos hemos sacrificado por alguien, pero ¿qué pasa cuando no nos retribuyen? ¿Sí o no? Quizá en ocasiones hemos sido supuestamente voluntarios, vamos a hacer esto por fulano, sutano, pero ¿qué pasa cuando no nos agradecen o cuando las cosas no salen como nosotros queríamos? ¿Cómo nos ponemos? Vemos, no lo hicimos para la gloria de Dios. Mis hermanos, Cristo viene a esta tierra a salvar a estos pecadores. Lo clavan en una cruz, hecho maldición. La pregunta es, ¿qué retribución le podemos dar a Cristo Jesús? ¿Con qué le podemos pagar este sacrificio tan grande? Imposible. No hay con qué. Él lo hizo voluntariamente por nosotros. Pero saben, ahí es donde vamos. Las cosas son diferentes. Es cuando lo hacemos para la gloria del Padre. Al final todo esto tenía un propósito glorioso en mente, la gloria del Padre. Tú y yo somos salvos por lo que Cristo hizo, pero para la gloria del Padre. Todo es para la gloria del Padre. Es por eso que en Isaías capítulo 43, versículo 7, ya la palabra de Dios lo profetizaba: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Mis hermanos, no todo el que dice creer en Dios o el que dice que sabe que Dios existe, realmente está viviendo para la gloria de Dios. Y aquí es donde la palabra de Dios nos está confrontando con lo más importante. Podemos ver que ese pasaje tan maravilloso, tan poético, tan cristológico de Filipenses, lo podemos entender cualquiera de nosotros. Dejemos que los eruditos, que los expertos en el idioma original y los que escriben libros de teología se partan la cabeza diciendo si Jesucristo dejó o no dejó de ser Dios, qué pasa con que se vació y que no sé qué. Y discuten por eso, dejemos los que discutan por eso. La pregunta es, ¿acaso no es muy claro este pasaje? Actuemos como actuó Cristo, voluntariamente.
Actuemos como actuó Cristo, condescendientemente. Actuemos como actuó Cristo, sacrificialmente, pero hagámoslo, no para nuestra propia gloria y que nos lo reconozcan, sino para la gloria de Dios. Porque en Efesios capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Pablo aquí está resumiendo la verdad de lo que somos tú y yo por lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo por nosotros es para asegurarnos la eternidad y nos ha dado el Espíritu Santo como seguridad de ello. Ya somos salvos. Pero ¿saben qué dice? Dios hizo todo esto ¿para qué? Para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Yo puedo vivir la vida más sacrificial y no vivirla para la gloria de Dios. Yo puedo vivir la vida más entregada y más voluntaria hacia el ser humano, hacia mi prójimo, y no vivirlo para la gloria de Dios. Pero cuando tú y yo tenemos la actitud de Cristo, todo lo que somos y hacemos, sea pequeño o grande, lo queremos hacer y lo hacemos para la gloria de Dios. ¿No fue lo que nos enseñó la palabra de Dios en 1 Corintios 10:31? Recordemos ese pasaje hermoso. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Saben, mis hermanos? Ahí es donde vamos. En esta vida como cristianos, en todo lo que hacemos y somos, sea pequeño o grande, hacerlo para la gloria de Dios. ¿Por qué hago eso o no dejo de hacerlo? ¿Por qué actúo de esa manera o no actúo? Hagámoslo para la gloria de Dios. Porque aquí es donde quiero enfatizar lo que decía hace un momento. Tengamos claro esto. Tengamos claro esto, mis hermanos. Cristo es el corazón ejemplar, porque lo que Cristo hizo, lo hizo de manera voluntaria, condescendiente, sacrificial, pero lo hizo para la gloria del Padre. Pero aquí es donde viene el punto más importante. La palabra de Dios hoy nos está llamando a tener el corazón ejemplar, como es el título de esta enseñanza, pero ¿de quién? De Cristo, de Cristo. Pero ¿por qué la palabra de Dios nos está diciendo, sé voluntario como Cristo? No para ganarte la salvación, sino al contrario, porque alguien, y el que sí podía de manera voluntaria, ya nos salvó. No hagamos ahora esto para intentar salvarnos. Saben, más bien cuando tú y yo entendemos que alguien de manera voluntaria, el Hijo de Dios, vino a salvarnos, es que tú y yo ahora vamos a querer hacer cosas de manera voluntaria. No para que cuando lo hagamos nos digan, mi Dios le pague y le dé el cielo, sino digamos, no, Dios no me tiene que pagar nada, sino que Él ya me dio el cielo por su gracia. Hago esto es al contrario, porque ya soy salvo. No quiero ser voluntario para ganarme el cielo, al contrario, hoy quiero entregarme voluntariamente a los demás porque Dios ya me ha regalado el cielo por su gracia. Cristo ya hizo eso por nosotros. No intentemos devolverle el favor a Cristo porque no tenemos con qué. Condescendamos con los demás, no para ganarnos el cielo, sino porque el dueño del cielo condescendió y vino a llevarnos a su cielo. Seamos de esta manera, actuemos como Cristo, no para ganarnos su favor, sino porque entendemos que Él ya lo hizo por nosotros. Sacrifiquémonos por otros, no para ganarnos con esto un pedacito de cielo, como a veces hemos creído, sino porque alguien ya se sacrificó por nosotros para regalarnos el cielo completo. Ahí es donde la religión distorsiona y tuerce la palabra y hace más daño que bien. Muchas personas quieren hacer este tipo de cosas, pero para ganarse el favor de Dios. La Biblia ya nos dice, el corazón de Cristo, lo que Él hizo voluntariamente, sacrificialmente, ya nos ha regalado el cielo. Ahora nos dice Él es nuestro ejemplo. Actuemos de esta manera, porque ya somos hijos de Dios. Simplemente, Cristo hizo todo, ya lo hizo todo para salvarnos a ti y a mí. Y lo hizo para darle la gloria al Padre. Tu salvación y mi salvación se la debemos es a Cristo. Sin embargo, no solamente Cristo nos salvó por ti y por mí, sino para llevar muchos hijos a la gloria del Padre. Así que si Cristo ya hizo esto, mis hermanos, por lo que Cristo ya hizo y por la seguridad que tenemos en Él, sigamos su ejemplo, sigamos la verdad de su corazón, pidámosle en esta hora a Cristo, a Dios nuestro Padre, al Espíritu Santo, que nos lleven a vivir conforme a esta verdad, a seguir el ejemplo de Cristo, para que podamos en esta tierra vivir glorificando a Dios nuestro Padre. Porque en fuerzas humanas no podemos, pero si Él nos da la gracia y nos ayuda, con Él sí seremos capaces de seguir este ejemplo maravilloso, el ejemplo de Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra maravillosa. Gracias por la verdad que hoy nos enseñas, por este ejemplo perfecto, el ejemplo de tu amado Hijo Jesucristo.
Padre, en esta hora, como tus hijos imperfectos, queremos rogarte, ayúdanos a vivir conforme a esta verdad. Perdónanos porque seguramente que no hemos actuado como Cristo, pero en esta hora te pedimos por tu gracia, danos corazones que quieran vivir de esta manera. Por favor, danos el corazón de Cristo, un corazón voluntario, un corazón que quiere hacerle bien al prójimo, al hermano, al amigo, al vecino, al enemigo, pero no de manera impuesta, sino de manera generosa y voluntaria. Padre, por favor, si hemos sido orgullosos y arrogantes, ayúdanos a ser mejor condescendientes, a ponernos a la par de las demás personas, a nunca mirar a nadie por encima del hombro, sino al contrario, que cada persona que nos conozca pueda ver en nosotros a alguien que le extiende la mano de manera sincera, honesta y genuina, y que está allí a la par para ayudar, para fortalecer, para ser de bendición. Padre, por favor, si es necesario, ayúdanos a ser sacrificiales, a entregar aún más de lo que podamos dar, pero que esto lo podamos hacer en tu gracia y en tu fuerza, no para gloriarnos a nosotros mismos, ni querer recibir halagos o piropos, sino porque queremos dar la gloria y honra a tu nombre en Cristo Jesús. Este es el corazón que te pedimos, corazón de Cristo. Padre, por favor, haz esto realidad en nuestras vidas, por tu gracia, en el poder de tu Espíritu, conforme a la verdad de tu palabra, para la gloria y honra de tu nombre, en Jesucristo, tu amado Hijo. Amén y amén.